Muchas gracias. Para desarrollar el tema capacidad hídrica del Canal de Panamá y nuevos reservorios, los retos de la gestión del agua y los ecosistemas frente al cambio climático, recibamos a Carlos Vargas, vicepresidente de Agua y Ambiente de la ACP, y posteriormente a Daniel Muchet, administrador de proyectos de capacidad hídrica de la ACP. Muy buenos días. Gracias a la PEDE por invitar al Canal de Panamá en este evento que realmente es bien significante. Nosotros básicamente vamos a conversar tres temitas. El tema del cambio climático, el tema del aumento del consumo de agua potable y el tema del manejo de cuencas. Alguien dijo, creo que el ministro dijo en un Twitter, yo no creo en el cambio climático. Yo me quedé así, ¡no puede ser! Después él explicaba, no, es que creer es cuestión de fe, de religión, de Dios. El cambio climático es una evidencia científica verdadera, eso no es de creer. Eso está porque está. El Foro Económico dijo que es el riesgo climático más grande del mundo. Todas las naciones nos enfrentamos a ese riesgo, medido en esta gráfica del Foro Económico Mundial. Funciona mejor si se enciende. Y yo creo que aquí APEDE está muy consciente de eso, porque son gente de empresa y si la probabilidad por el impacto es lo que más nos pone en riesgo, más vale entonces que estemos hablando de agua y de cambio climático y de esos temas. Y entonces el que no cree, bueno, que lea las gráficas de las Naciones Unidas que muestra cómo el CO2 en la atmósfera está aumentando vertiginosamente. Y está aumentando logarítmicamente, lo que significa que la rata de incremento de CO2 en la atmósfera crece cada día año, no solo el valor absoluto, la rata de incremento. Y habíamos dicho que no deberíamos pasar 400 partes por millón si queríamos hacer algo por este planeta. Pues la mala noticia es que lo estamos sobrepasando. Así es que más vale que nos pongamos las pilas para que estos números, como los que muestro en la gráfica, los últimos 180 años de temperatura del planeta Tierra, empiezan a empezar todo desde abajo, muy frío, muy por debajo del promedio. Observen cómo la simulación, a medida que avanza los años, muestran la temperatura de los 12 meses del año, de cada uno de esos años simulados, más y más caliente. Y adivinen cuáles van a ser los últimos que aparecen ahí. Los últimos de los 2015, 16, 17, 18. Esa es evidencia científica dura del cambio climático. Entonces nos dicen estos gurús de la hidrología y la meteorología que cuando eso suceda, aquí en Panamá va a haber 20 o 30% menos de caudal. Y ahí está demostrado, está publicado, está estudiado. Así es que si no nos preparamos para un déficit de caudal en los ríos de Panamá, vamos entonces a sufrir mayores efectos del cambio climático, como están debidamente publicados y alertados en las informaciones de los grupos técnicos de las Naciones Unidas. Entonces digo yo, pero en el canal, ¿será que estamos viendo eso? Sí, yo mido la temperatura de las estaciones del canal y la temperatura del aire está aumentando. Nosotros medimos el nivel del mar en el Pacífico y el Atlántico y el nivel del mar está aumentando, y nosotros medimos las tormentas que están ocurriendo, porque el cambio climático habla de que las tormentas van a ser más intensas y cortas, de pequeña duración, pero más intensas, mientras que las sequías se van a prolongar más. Y sí, la mayoría de las tormentas están ocurriendo del 2000 para acá, y entonces vamos a pedirle aquí que me den un enter ahí en la gráfica para que recordemos los eventos que pasaron, por ejemplo, en el fenómeno de la Purísima, en el año 2010, cuando el 7 y 8 de diciembre, cuando la gente estaba celebrando el Día de la Madre,
se vino toda el agua del mundo en un par de horas. Y luego en el 2016 nos tocó la tormenta Otto. Todas de estos últimos años, de los 2016, y luego entonces, después de tanta agua en tan corta duración, nos pegan en los siguientes años el extremo opuesto, el fenómeno del Niño. El 2016 tuvimos el peor fenómeno del Niño en la historia del Canal de Panamá. Ese troncos no veían la luz del sol desde hace 100 años, cuando inundaron esos bosques para crear el lago Gatún. Así es que nosotros en el Canal de Panamá tenemos evidencia del cambio climático y parece que no vamos a tener que esperar esos años que decían los estudios. Ya, los últimos 6, 7 años, todos están por debajo del promedio. En caudales del río Chagres, como lo muestra esta gráfica y como lo muestra estudio que muestra que las áreas grises son áreas difíciles de sequía y las áreas chocolates al final son mucho más intensas. Y como los hidrólogos estudian las tendencias, demuestran categóricamente que de los 70 para acá hay definitivamente un tren hacia la baja en los caudales del río Chagres, que es la cuenca del Canal de Panamá. Y eso a veces nos cuesta fácilmente $40 millones en restricciones de calado de los buques, porque no tenemos nivel suficiente, porque no llueve suficiente, porque los ríos no dan agua. Entonces, ¿qué está pasando este año? Ok, cualquiera diría, bueno, eso pasa una vez en Cuaresma, decía mi abuelita. No, ya de nuevo, arrancamos el 2016 con el fenómeno del Niño. Estamos en el 2019. Hoy tenemos 50% de déficit respecto a los promedios. Y hubo todos estos 6, 7 meses, ya se nos olvidó, un poco de viento en las diferentes estaciones del verano, muy por encima del promedio, lo hemos registrado, una radiación muy por encima del promedio, lo que significa una evaporación realmente extrema. Y como llueve poco, los ríos traen poco agua y la evaporación es extrema, entonces el caudal neto, el aporte final, el metro cúbico de agua que llega al lago, que es el que dibujé, y nosotros nos la pasamos contando las gotas de agua. Ahí hay 106 años dibujados. No están en orden cronológico, están en orden de mayor a menor. No es todo un año, es este último semestre que estamos viviendo. Es de diciembre a mayo de este año, 2018, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 2019. ¿Qué le dice esa gráfica? Que estamos viviendo el semestre ese más seco en toda la historia del canal y nadie se está dando ni cuenta. Sí, señores, de diciembre a mayo, nunca antes había habido un periodo de diciembre a mayo con tan bajo caudal en el río Chagres como este año. Y entonces restricciones en el calado de los buques, pues si no llueve y no hay agua y no hay nivel y los barcos van a encallar. Entonces tenemos que de nuevo mandar notificaciones a las navieras de que el canal no tiene calado. Y el New York Times, el Washington Post y el Financial Times, no sé, hacen fiesta de eso o lo dicen, porque de que está ocurriendo, y eso no es bueno para Panamá. Eso no es bueno para el canal, eso no es bueno porque nos quita confiabilidad. Pero si por allá no llueve, acá no escampa. El mismo IDAN aquí cerquita nos manda 10, 15, 20 cartas de que el lago Gatún está muy bajo, de que el lago de la Alajuela está muy bajo, de que las bombas no están funcionando bien, de que la ciudad se va a quedar sin agua, de que tenemos que manejar el canal mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Yo sí sé que vamos a hacer agua para tomar primero. Yo sin tomar agua no me quedo. La administración de los recursos hídricos le da prioridad sin discusión a el ser humano. Pero tenemos que ser inteligentes y hacer las dos cosas. Y aquí llueve mucho. Lo que pasa es que no hay donde guardar el agua. Así es que Daniel Muchel les va a hablar de cómo vamos a guardar el agua en el futuro. Y él tiene la solución. Porque este aumento de consumo de agua potable sí no debe continuar.
Ahí dibujé todo el aumento de consumo de agua potable a través de los años y eso hay que pararlo. Hay que pararlo porque estas nuevas plantas potabilizadoras que existen, todas extraen agua del lago Gatún y Alajuela, de una sola fuente, que es la fuente del canal. Y hay que pararlo porque nosotros somos el país de consumo per cápita con mayor consumo en las ciudades de Latinoamérica, similares en clima, en población, en territorio. Ese premio número 1 negativo hay que cambiarlo. Eso es una vergüenza histórica. Tenemos entonces que prepararnos porque las cosas están mal, pero van a construir 5 nuevas plantas. Ya hay 4 que están construyendo. Vayan a ver los tractores que están haciendo Gamboa y estamos haciendo Howard y estamos ampliando Chilibre y estamos ampliando Sabanita y ojalá que Nito no se le ocurra a hacer la Arenosa, que cuidado que es la primera que anuncia, que es la única que no hicieron del plan. Van a ser 225 millones de galones diarios más que sumados al consumo actual. Yo creo que a mí se me pasó realmente la escala vertical ahí para dibujar dónde va a quedar. Ya no sé dónde va a quedar. Con el consumo actual, más las plantas potabilizadoras, una buena cantidad del agua única que se puede embalsar en 2 jarras, que son Gatún y Alajuela, va para el consumo humano. Pero llueve mucho y Daniel sabe cómo solucionar eso. Así es que vamos a esperarlo. El mensaje final es que igual en las cuencas que va a mostrar Daniel y en todo el país, las cuencas hidrográficas realmente hay que manejarlas de forma sostenible. Hay que invertir en tecnología, en radares, en bases de datos, en modelos, en sistemas de colección de datos, en trabajar con las entidades, como hacemos en el canal con la Comisión Interinstitucional de Cuenca Hidrográfica, CISH. Trabajamos con la gente que vive en la cuenca, con proyectos de beneficencia. Se puede hasta vender el carbono de la gente que siembra el arbolito en la cuenca del canal. Se certifica y se puede decir a través de certificadores que nosotros tenemos 340.559 toneladas de CO2 equivalentes. ¿Quién ha visto una tonelada de carbono? Yo no sé, pero arriba no se ven, pero en los árboles, cada tronco de eso es puro carbono. Ellos vienen y lo miden, se ganan una plata, pero lo certifican. Y ahí está, y después usted lo puede vender y transaccionar como cualquier otro mercado. El mercado de carbono existe. Ahí está la transacción y ahí está la plata que entra al canal de Panamá. Ya tuvimos que decir que no queremos vender más carbono, porque al final el dueño del carbono es el que lo compra y el que lo tiene. Entonces nosotros lo tenemos mejor en el banco de datos, pero hemos hecho todo el procedimiento de cero hasta venderlo y transaccionarlo en el internetmarket.com para el que quiera ofrecer en el mercado de carbono, a lo mejor por un buen precio. Sí. El último que vendimos fue a $8 la tonelada. Si alguien ofrece más, a lo mejor lo pensamos de nuevo. Entonces, ese es el mensaje. Cambio climático está aquí, hay evidencia mundial, hay evidencia local. El consumo del agua potable está desproporcionado. Hay que hacer algo al respecto. Las cuencas hidrográficas hay que conservarlas. Y para manejar los temas del cambio climático, la mejor solución la tiene Daniel Muchetti. Buenos días. Después de semejante panorama y que yo traigo la solución, yo voy a aprovechar para hacer una pequeña introducción que tiene que ver precisamente con los estudios que a nivel de país se están haciendo para atender esa demanda creciente de agua para consumo humano. Y me refiero a lo que señaló el ingeniero Vargas de que el 2015-2016 el fenómeno del Niño nos golpeó como país, el peor en la historia nuestra, y el Ejecutivo en ese entonces estableció comisiones de alto nivel y comisiones de trabajo para que como Estado nos preparásemos mejor para atender eventos tan extremos como el Niño, porque si recuerdan, hasta eventos tan cerca de nuestro corazón y cultura como los carnavales se vieron afectados ese año de que si había culeco o no había culeco, y de dónde salía el agua. Entonces, entre
Agosto del 15 a agosto del 2016, el Estado convocó a nivel nacional, incluyendo las comarcas, una estrategia de tratar de obtener de la población civil, de la sociedad civil, qué querían ver en el tema de la seguridad hídrica, cómo lo percibían, y les cuento que fueron en cada una de las provincias y comarcas 2 días. El primer día fue una catarsis increíble. A todo el equipo que estaba levantando la información, la gente se desahogó y los problemas que se tenían tanto en el oriente como en el occidente como en las comarcas salieron a flote. Pero el segundo día fue propuestas. Entonces, ¿qué ven ustedes? ¿Qué piensan que debe estar? Y salieron varios temas importantes, ¿no? El primero, que ese no fuera lo que se estaba trabajando, un plan más que acabara con el cambio de gobierno. El segundo, que si se hacía un plan, ¿a qué nivel y quién le daba seguimiento? Y el tercero, y perdonen, quién monitoreaba el seguimiento, porque son niveles diferentes. Así, en agosto del 2016, después de una consulta pública a nivel nacional, después de desarrollar 5 metas que tienen que ver con la seguridad hídrica, se aprobó el Plan Nacional de Seguridad Hídrica Agua para Todos 2015-2050, por medio de un decreto ejecutivo. Con ese mismo decreto se estableció el Consejo Nacional del Agua, constituido por y presidido por el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Autoridad del Canal de Panamá, el Ministerio de Salud, la Autoridad de los Servicios Públicos, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas. Igualmente, en el decreto se estableció la Secretaría Técnica del Consejo Nacional del Agua, responsable de darle seguimiento precisamente a la hoja de ruta que era el Plan Nacional, o que es el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, agosto de 2016. En la primera reunión del Consejo Nacional del Agua en septiembre de 2016, se aprueba el Plan de Acción 2016-2018, que dice: la queja y la demanda a nivel nacional fue agua para consumo humano. Y el Estado panameño, en el seno de ese consejo, delibera y decide contratar a la Autoridad del Canal de Panamá con fondos del Estado en el presupuesto del Ministerio de Ambiente para llevar adelante los estudios que ustedes ven aquí, que tienen que ver con desarrollar estudios en 3 regiones del país: en la región de Azuero y Veraguas, la posibilidad de utilizar las aguas del río Bayano o del lago Bayano antes o después de su generación en la hidroeléctrica Acano y Villalas, y un reservorio multipropósito igual en la cuenca de Río Indio. Los contratos se firmaron en diciembre de 2016 y la orden de proceder la dio la Contraloría en marzo del 2017. Como ustedes saben, son 3 áreas geográfica, orográfica y culturalmente diferentes, igual que los servicios con los que cuenta cada uno de ellos. Consecuentemente, los términos de referencia desarrollados para esos contratos implicaban, vamos a llamarle, productos o entregables diferentes para cada uno de los contratos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue comenzar. Allá otra. Ahora sí. Voy a comenzar entonces a una serie de actividades, comenzando por la cuenca del Río Indio, por razones muy prácticas, y es el gran pasivo social que existe en una región que está aislada y que tiene demandas de servicios importantes si la compara con Azuero, que es de más fácil acceso, o de Bayano, que está aguas abajo de la hidroeléctrica. Y el contrato tiene 5 componentes, pero llamo su atención a la última línea del título, que tiene que ver con los proyectos complementarios del manejo de esa cuenca. Es decir, el contrato no solo era para tener un diseño de ingeniería de lo que se pudiera hacer, sino el tema de atender los proyectos de la gestión de esa cuenca que estaba necesitada. Para que tengan una idea, el contrato tiene 5 componentes y nosotros decidimos en esa discusión con el Ministerio de Ambiente trabajar en el mejoramiento de las condiciones sociales y ambientales de los que viven en esa cuenca hoy en día, mientras se desarrollaban los estudios técnicos y los estudios de ingeniería, junto con los estudios de la calidad del agua, de la batimetría,
del balance hídrico, del caudal ambiental, de la topografía, del monitoreo de la calidad del agua, del levantamiento de las líneas bases ambientales y sociales, trabajar en alguna forma en que la comunidad se viera involucrada en proyectos que, como ven allí, les resulten un beneficio tangible mientras se desarrollan los estudios y no está sujeto a una condición del proyecto. Me detengo en este momento para resaltar que los contratos que he mencionado son para desarrollar los estudios, los diseños conceptuales y entregar esos documentos al Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente, pero ningún contrato de los tres establece llevar a la fase de construcción ninguno de los tres. Los fondos fueron específicamente para desarrollar las especificaciones y el diseño de prefactibilidad o factibilidad y hacer entrega de una propuesta integral para cada uno de los tres contratos. El tema de atender a comunidades, como ven allí, en una región que no tiene vías de acceso, que se entra o caminando o a caballo o por agua para poder llegar allá, implicaba entonces trabajar con productores que estuvieran dispuestos a que, facilitándole la tecnología y los insumos, participen en proyectos de esa naturaleza como los que ven allí, y esos son a la fecha lo que se ha logrado en algunas regiones de la cuenca de Río Indio. Estoy teniendo problemas con él. Ahora sí. Otro de los temas del mejoramiento, si hay una queja que hubo, es el tema de los acueductos o el agua potable, y se trabajó entonces en el mejoramiento de los acueductos, se hizo un diagnóstico de todos los acueductos. Me detengo nuevamente para indicar que cada una de estas actividades, como la anterior, que tiene que ver con el desarrollo agrícola y pecuario, en este caso de los acueductos rurales, se coordina con el ministerio correspondiente, en el primero con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en el caso de este con el Ministerio de Salud, identificando las necesidades existentes y trabajando en la elaboración de contratos, todos a nivel de licitación pública, para mejorar infraestructura básica que les permita o tener agua, o rehabilitar un acueducto, o mejorarlo y poder lograr que ellos tengan una disponibilidad del agua del río con el tratamiento debido. También el tema de la educación ambiental y el mejoramiento de los centros educativos que no contaban con los elementos básicos para mejorar las actividades de enseñanza. El otro, desde el 2 de febrero del 2017, iniciamos lo que ven allí, que son la divulgación, la comunicación, la participación y la organización con las comunidades, con las autoridades y con los talleres de base comunitaria, para que entendieran lo que he señalado inicialmente, de que se trata de levantar un estudio, un diseño conceptual lo más completo posible, en el cual ellos participan, para que cuando se tome la decisión, si se toma, estén todas las consideraciones incluidas en una propuesta integral. Y no hemos parado desde el 2 de febrero del 2017, y ahí ven el número de participantes, el número de comunidades, y la cuenca de Indio tiene alrededor de 230 comunidades bien dispersas, a donde hemos llegado, y tiene 3 provincias, 5 distritos, 13 corregimientos, donde hemos llegado para poder informar qué es lo que se está haciendo y el propósito del contrato, y tratar de aclarar las dudas de que no se trata de un diseño de construcción, sino el diseño para una construcción que la decisión no se ha tomado. También, como señalé, y aquí no me voy a demorar mucho, se levantaron las líneas bases socioeconómica y ambiental, y pasamos a una línea base socioeconómico detallada que implica los lugares poblados, de que si se lleva a cabo el embalse, serían los que estarían en el área de impacto directo, de manera que ellos estén informados y levantemos las condiciones de vivienda, de producción, de tenencia de tierra, que serían incluidos entonces en el plan de reasentamiento y en la elaboración del estudio de impacto ambiental para ese proyecto. Entonces, ni para allá ni para acá. Y por supuesto, como señalé, el trabajo de las perforaciones, la geología, la topografía de lo que pudiera ser el mejor sitio de presa, el mejor sitio de los diques y el alineamiento de un túnel que traspasaría el agua al lago Gatún.
Y estamos trabajando ahora mismo, desde el mes de noviembre, que tuvimos 2 encuentros con los moradores indicándoles que íbamos a trabajar en el diseño del plan de reasentamiento, que pueden ustedes leer allí, que es un proceso planificado y consensuado con los que estén afectados, de manera que si el proyecto se lleva a la fase de construcción, el monto de toda la indemnización, reasentamiento y compensación forme parte del costo total del proyecto y no es una figura adicional optativa, sino que eso es lo que hace viable el proyecto. Y como ven ahí, lo que contiene es garantizar que todos sean indemnizados y atendidos, pero acordados previamente con los posibles afectados cuál sería el tratamiento que se les daría. Por experiencia de la ampliación del canal, nosotros hemos estado utilizando los estándares internacionales de la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial, de manera que todo esté contemplado en el debido tratamiento, lenguaje, idioma, cultura de los posibles afectados. Al final, lo que queremos presentar es esto: una propuesta integral que considere y concilie el diseño de ingeniería, la propuesta socioeconómica y una propuesta de manejo sostenible para esa cuenca, y esa sea la decisión o el paquete completo que recibiría el Ministerio de Ambiente para el caso del proyecto de diseño conceptual de Río Indio. El otro proyecto es el área de Bayano, que se pedía estudiar la factibilidad o bien de utilizar las aguas del lago Bayano o las aguas abajo de la hidroeléctrica para suministro o construcción de una potabilizadora en Panamá Este, o de traer agua hacia el canal. Son alternativas que se estudiaron y de esas alternativas se escogieron 2 para llevarlas a factibilidad. Fue prefactibilidad de todas las posibles, dónde se instalaba la planta, hasta dónde se llevaba el agua, de qué tamaño era, qué población se atendía, y de acuerdo con eso se trabajó en 2 alternativas que, si me hace caso, sí. Aquí pueden ver el tema de una de las alternativas escogidas y pasadas a nivel de factibilidad, que es llevar el agua desde aguas abajo en Jesús María, después que descarga la hidroeléctrica, a una estación de bombeo, y de ahí por gravedad al lago Alajuela, pasando por una potabilizadora en La Joya y conectado a la potabilizadora de Pacora. Eso es entregar entonces la proyección, diseño conceptual, costos operativos, como uno de los productos del contrato. La otra alternativa escogida está por finalizar ahora mismo, es hacer lo mismo, pero detenerse en la potabilizadora de La Joya y conectarse al anillo hidráulico que atendería al desarrollo hacia el este, pensando en el desarrollo que tiene esa área y una planta que atienda todo eso. El propósito sería quizás quitarle presión al lago Alajuela, que es de donde se extrae la principal planta para el suministro de agua en la población de la capital y áreas cercanas. El tercer contrato, que se originó quizás hace más de 30, 35 años, era la intención del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de contar con reservorios que pudieran ser utilizados para irrigación inicialmente o riego, y que desde la perspectiva del Plan Nacional de Seguridad Hídrica, todos estos embalses tienen una característica de multipropósito con el énfasis en agua potable, turismo, recreación, navegación. Ninguno tiene una connotación de desarrollo hidroeléctrico, ninguno de las áreas en cuestión incluye eso, y el propósito es poder dotar a futuro de un suministro de agua y poder atender las actividades productivas del área. Entonces, en el caso del río, de los contratos allá, como ven allí, son prefactibilidad para la cuenca del río Santa María, la cuenca del río Parita y la microcuenca del río Perales, y llegamos a un nivel de trabajar con la demanda, sitios posibles de presa, áreas beneficiadas, estructura, pero es prefactibilidad. Y en el caso del río La Villa, es factibilidad con mayor detalle, además de las demandas, poder entregar los estudios detallados y la proyección de costos y análisis financiero, y si se aprueba, llevarlo a diseño y construcción. Es decir, el Plan Nacional estableció 3 áreas del país para desarrollar conceptos de factibilidad o prefactibilidad, contar con reservorios que pudieran atender la demanda en los próximos 30 años,
la demanda de agua potable principalmente, y nosotros completar los estudios. A la fecha esto es lo que se ha hecho en Azuero y Veraguas. Ven ahí al final en el cuadro azul los diseños conceptuales de las alternativas de prefactibilidad y mejor detalle en factibilidad para la villa. Se ha adelantado bastante y este es el trabajo principalmente en las cuencas del área, y hemos mantenido, igual que señalé para Río Indio, un plan de relaciones comunitarias en los comités diferentes, pero aclarando el concepto, porque hay bastante y hubo desinformación de qué era exactamente, primero, que hacía el canal por allá. Y como señaló el señor Vargas, estamos trabajando en la cuenca, pero la única manera que podíamos trabajar fuera de esa cuenca es que el gobierno nos contratara, porque no es un área de nuestra jurisdicción ni compatibilidad. Primero, que hacía el canal. Segundo, para qué eran los estudios. Ya ha habido casos en este país de que eran hidroeléctricas, aclarar que no es una hidroeléctrica, aclarar el concepto del multipropósito, aclarar el tema de los estudios de alcance, pero más importante, cómo los que están en esa región pueden beneficiarse de los insumos que genera un proyecto de esta naturaleza y cómo la decisión les será comunicada si se toma con ellos específicamente. Todo lo hemos orientado bajo estos principios que, como señalé, tenemos una experiencia previa, pero independientemente si el proyecto se lleva a ejecución, es de seguro que el tratamiento de los derechos fundamentales, la participación informada en etapas tempranas, y señalé que el 2 de febrero del 2017 lo primero que nos dijeron fue: ya el embalse es inminente, y le dijimos: aquí no hay ningún embalse inminente, estamos trabajando en el diseño, han pasado 2 años y meses, seguimos completando los estudios y esperamos a fin de este año, 2019, tener todos los elementos finalizados para que haya una propuesta que el gobierno decida cómo, quién y cuándo se lleva a cabo, pero mantener a la población informada. Los próximos pasos los ven allí para el caso de Río Indio. Estamos diseñando el plan de reasentamiento, que quizás es la parte más sensitiva y más importante. Hemos iniciado los primeros acercamientos para el estudio de impacto ambiental y presentar al Ejecutivo una propuesta integral con todos los costos ambientales, sociales y técnicos. Y en el caso de la Villa y Azuero, culminar los estudios de suelo, elaborar el plan de reasentamiento o los lineamientos para la villa, y determinar si se adelanta el estudio de impacto y entregar para septiembre, octubre de este año las alternativas 10 y 12 de las opciones de Bayano con los costos operativos y la proyección financiera. Termino reiterando: contrato es completa de la manera más precisa. Todos los estudios ambientales y sociales para nosotros son de primera importancia, y la parte técnica, tener todos los costos involucrados de manera que no sea opcional los compromisos que se hacen del tratamiento de indemnización, y lograr que la decisión que se tome cuente con todos los elementos para que pueda llevarse a cabo de una manera viable y sostenible. Muchas gracias.